Muy buenas noches, bienvenidos a esta clase número 1 de AutoCAD 2D y 3D. La anterior clase de presentación pudimos observar algunos aspectos importantes en esta pantalla de inicio, ¿no? La cual eran el poder ver cómo recuperar archivos cuando se cierra por algún error de memoria o quizás se apagó de golpe, cortocircuitos y demás situaciones que se pueden presentar. Lo podríamos recuperar desde archivo y el administrador de recuperación de dibujo. A la vez vimos un poco acerca de las extensiones en las cuales se guarda dentro del programa. Una de ellas eran las plantillas de WT, que simplemente eran hojas configuradas, ya que me permiten guardar características que hubiera yo modificado en trabajos anteriores, ¿no? Y también estaban los archivos con extensión DWT, DWG, que eran los archivos de proyectos que se estaban utilizando actualmente, ¿no? Al hacer los diseños. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con un archivo, con una plantilla de trabajo que no tenga ninguna configuración, porque nosotros las vamos a ir haciendo en el transcurso de las clases. Dentro de las plantillas que están en el sistema métrico y a la vez no tienen configuraciones, ya podemos encontrar esta de aquí, que es la ACADISO DWT. Fíjense, le damos un clic izquierdo aquí en plantilla y buscamos la plantilla que se llame ACADISO DWT. Muy bien, le damos un clic y se va a abrir la plantilla con el nombre de dibujo número 1. Muy bien, eso tienen que ir siempre viendo, ¿no? Que se cree como un nuevo dibujo. Hay otra forma de abrir plantilla. A ver. Hay otra forma de abrir plantillas, por ejemplo, por este otro lado de acá. Abrir archivo. Al darle a abrir archivo, por ejemplo, aquí podemos observar que me permite buscar archivos en DWG, quizás en cualquiera de las carpetas que hubiéramos guardado, en DXF, que son los archivos que me permiten descomponer los trabajos que se hayan realizado, ya sea bloques, sombreados o algunos de programación que vienen de otros software compatibles con el AutoCAD, como ser el Robot, el Vectorworks y demás programas. Siempre lo exportan en un archivo descompuesto en DXF. Entonces también podemos encontrar ese tipo de extensión. Y la plantilla de dibujo de WT, que directamente los manda a la carpeta base donde se guardan las plantillas, ¿no? Allí está. Si le damos dibujo DWG, pues también me manda algunos dibujos modelos dentro del programa, pero sin embargo yo podría ir y buscar desde donde yo quiera abrir, ¿no? Desde los trabajos que yo estuviera realizando. Se ve un poquito fea la pantalla, ¿no? Muy bien, eso sería en cuestión de abrir archivos. Pero si abrimos desde esta parte un archivo en DWT, por ejemplo el ACADISO DWT, u otro, otro nombre, digamos clase DWT. Ya. Le doy a abrir a ese archivo y fíjense que estoy con ciertas configuraciones. Pero la diferencia es que en la parte de arriba se abre con ese nombre, clase DWT, que quiere decir que yo podría modificar configuraciones y se va a seguir guardando como una plantilla en DWT. No se abrió como dibujo nuevo, ¿no es cierto? Entonces todas las modificaciones y configuraciones que yo haga aquí
van a quedar plasmadas en esa plantilla. Ejemplo, a ver, aquí le voy a hacer unos cuadritos, un círculo, cualquier cosita, ¿no? Ya van a ver. Listo. Tenemos esos dibujos, le damos guardar. Ya se guardó. Sigue en clase de DWT y lo cierro. Ahora, cuando le dé desde aquí plantilla, busco clase de WT, la misma plantilla. ¿Qué es lo que pasa? Se abrió como un nuevo dibujo, pero ya está guardado estos dibujitos aquí. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando? Pues no, si vemos de nuevo, lo voy a abrir. Clase de WT. Se vuelve a abrir otro dibujo. Y fíjense, el dibujo está como dibujo 3 y también tiene las mismas configuraciones, ¿no? O los mismos dibujos guardados. Entonces, es solamente para poder ampliar un poco más acerca de las plantillas de trabajo, ya que si lo abrimos desde esa parte, pues sencillamente estamos abriendo configuraciones guardadas anteriormente, ¿no? Como vimos, guardamos estos objetos, pues y ahí se mantiene, ¿sí? Y se va creando como un nuevo archivo de proyecto. Ya, así nos vamos a manejar con esos términos. Sí, se está grabando la clase. No sé si se puede ver ahorita. Le voy a mostrar. Ahí está, ¿no? Está grabando. Vamos con 6 minutos. Muy bien. Entonces ya ha ampliado un poco ya esa parte de el guardar las configuraciones. Voy a cerrar el dibujo 3 y también el dibujo 2. Vale, no. Y este también lo cerramos. Bien, fíjense que queda registrado que hemos abierto la plantilla clase, ¿no? Pero vamos a abrir la que habíamos quedado, ¿no? Vamos a abrirla. Acá dice DWT para que se cree como un dibujo nuevo, ¿no? El dibujo va a ser 4 porque es el cuarto dibujo que estamos abriendo en esta ocasión. Bien, y podemos comenzar. Siempre que iniciamos el programa, vamos a observar que se ve como una cuadrícula, ¿no? Por aquí por detrás. Esa cuadrícula que está en la parte del fondo de mi pantalla no se puede seleccionar, ¿no? Tampoco podemos agarrar y tiquear cualquiera de ellos, ¿no? Si vemos nuestro cursor color azul, no podemos darle ningún centro ni me muestra ninguna referencia. ¿Ya? Entonces, eso se debe a que estoy trabajando. Esto lo voy a ocultar, ¿ya? Lo voy a poner a este lado. Bien. Eso se debe a que las referencias están apagadas. Y vamos a ir conociendo una por una. Ahorita que abrí la plantilla estaba en modelado 3D. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo cambiar mi espacio de trabajo? Fíjense, aquí se llama espacio de trabajo. Si yo veo mi pantalla que está de esta manera, esperen, voy a cerrar todo esto de aquí que no aparece. Seguramente van a observar en su computadora que esto no aparece directamente. Les va a aparecer así. Bien. Entonces, si no le aparece para poder configurar el espacio de trabajo, en la parte superior podemos observar un triángulo que está volcadito con una línea encima, y esto es para personalizar algunas barras de herramientas. Entre ellas están abrir, guardar, guardar como, trazar, que es imprimir, que son estas de acá, rehacer, deshacer, renderizar, que sería este de aquí. Y aquí tenemos el espacio de trabajo, ¿no? Entonces encendemos, lo tiqueamos el espacio de trabajo y aparece
en qué espacio de trabajo estamos actualmente, ¿no? Viendo la pantalla. Y en esta parte de aquí tenemos el que es de dibujo y anotación. Este es para hacer dibujo en 2 dimensiones, porque las herramientas mismas que me aparecen en esta parte de acá, en esta cinta, actualmente vemos que está en 3D, ¿no? Pero si lo cambiamos a dibujo y anotación, bien, ahorita va a cargar. Ahí está, ¿no? Entonces ya cambia la barra, la cinta de opciones, ¿no? Si vemos acá, tenemos línea, polilínea, círculo, ¿no? Al inicio, tenemos herramientas de modificación y ya no hay herramientas 3D. ¿Ya? Y eso es lo que nos importa, ¿no? El poder trabajar con herramientas en 2 dimensiones para esta ocasión. Bien, una vez ya en el espacio de trabajo correcto, que es el dibujo y anotación, vamos a observar que esta pantalla de inicio está subdividida por algunas herramientas peculiares, ¿no? Entre ellas tenemos las herramientas de dibujo, que se utilizan simplemente para poder hacer el bosquejo de las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Si nuestra idea está el poder dibujar una mesa, pues vamos a utilizar líneas, polilíneas, o también podemos utilizar rectángulos, ¿no? Si vamos a dibujar quizás no algunas tapas o ciertos objetos que tengan forma circular, entonces utilizamos objetos para hacer el círculo. Si tiene curvas, utilizamos arcos, ¿no? Y así sucesivamente. Si queremos pintarlo, utilizamos el sombreado, degradado, contorno, que en realidad viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? En otros términos, a esto se le llama el achurado, ¿no? Bien. Pero aquí el programa se lo puede llamar como un sombreado o sombrea. De esa manera activamos la herramienta, ¿no? De sombrear. Bien, eso lo vamos a ver luego. Bueno, entonces observamos que las herramientas de dibujo están línea y polilínea, pero ¿cuál sería la diferencia entre ellas, no? Eso también lo vamos a ver enseguida. Sigamos conociendo un poco más. En la herramienta de modificar no se puede realizar un bosquejo de las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Simplemente puede editar, puede cortar, se puede copiar, se puede crear varias copias en paralelo que se llaman matrices del dibujo que se ha hecho, o también se los puede eliminar, ¿no? Por eso se llaman herramientas de modificación. Si yo tengo una línea en este punto, pues esa línea la puedo copiar, ¿no? Esa línea la puedo multiplicar en una matriz. También, si yo le hago una transversal de esa manera, esa línea la puedo recortar, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿hemos dibujado algo? No, simplemente hemos modificado lo que habíamos creado con las herramientas de dibujo. ¿Se puede girar? Claro que sí, ¿no? Todos son modificaciones que se hacen a los bosquejos creados. Bien, sigamos conociendo un poco más. Tenemos las herramientas de anotación, ¿no? O en todo caso las de que sirven para acotar. Podemos crear textos dentro de esta paleta de herramientas, y también están los tipos para poder medir lo que estamos dibujando. Se puede acotar linealmente, así en vertical o en horizontal. Se puede acotar inclinado, como lo vemos de esa manera. Se puede acotar ángulo, ¿no? Ángulo formado entre dos líneas. Y bueno, todo lo que sea medir, ¿no? Está en la herramienta de acotar. ¿Se puede modificar tamaño? Claro que sí, ¿no? Podemos modificar los tamaños. Bien, la otra parte importante es el uso de las capas. Para las personas que son bastante ordenadas a la hora de hacer un diseño o un trabajo,
Ya, eso lo van a demostrar en el uso de sus capas, ¿no? Si le damos un clic izquierdo en propiedades de capa, podemos observar que simplemente hay dos capas que son creadas por defecto, ¿no? La capa 0 y esta capita de aquí que es por default de parapunto. Bien, entonces aquí podemos crear una nueva capa y asignarle un nombre, ¿no? Por ejemplo, le damos líneas. Le damos doble clic en esa capa y ya la asignamos para poder trabajar. Es más o menos como trabajar en distintas hojas, ¿no? Por ejemplo, seleccionemos la capa de línea, ¿no? Es una hoja para nosotros. Si nosotros creamos un cuadro, fíjense, estamos en línea, un círculo, un arco, una línea, lo que sea que hubiéramos creado en esta hoja de líneas, a la hora de apagarlo, fíjense, voy a activar la capa 0 y esta capita la voy a apagar. Fíjense, apago el foquito y ¿qué pasa? Desaparece, ¿no? Entonces ya no estoy trabajando en esa hoja. Es más, la apagué, ¿no? Aquí la puedo observar. Si la enciendo, entonces aparece la hojita. ¿Por qué digo hoja? Porque si creo otra capa que se llame polilíneas, por ejemplo, polilíneas, fíjense que aquí no me aparece que hubiera asignado la capa de polilínea. Tengo que cambiar de hoja, ¿no? Entonces lo que hago es venir y tac, poner en la hoja polilínea. Entonces, si le doy escape ya no se cambia de capa, ¿no? O de hoja. Entonces igual, mire, voy a crear un círculo, voy a crear un rectángulo. No le estoy poniendo medidas, así que no se preocupen. Un arco y otra línea, ¿no? O sea, ahí, cualquier objeto. Y eso está dentro de polilínea. Si apago esa hoja, ahí viene, fíjense, estaba trabajando en la hoja y la apagué. Entonces, me preguntan, ¿no? La capa actual se desactivará. Mantener la capa actual activada o desactivar la capa. Eso es por el hecho de que la tengo asignada, ¿no? Entonces le digo apagar de todas maneras. Ahí está. Estoy con la capa apagada y me voy a trabajar en una hojita que esté encendida, ¿no? Listo. Puedo apagar también la otra hojita y fíjense, voy liberando mi espacio de trabajo. Esto es interesante, ¿no? A la hora de poder crear diseños más grandes para poder ordenar los acotados o ciertas características que se repiten dentro de una obra de construcción, ¿no? Bien, por eso les hablaba de orden, ¿no? Podemos agarrar y manejar todo nuestro dibujo mediante las capas para poder aparecer y desaparecer ciertos objetos. Muy bien. También tenemos las herramientas de modificación para crear bloques. Y eso es lo que vamos a ver igual en esta clase. También vamos a tomar ese tema. Y la cuestión de propiedades de las líneas o de los dibujos. Por ejemplo, si yo cambio estas propiedades, a ver, voy a darle una línea más gruesa de 3 milímetros. Ahí está. Y le voy a cambiar que sea en color rojo. Entonces todo lo que yo vaya creando con mi dibujo se va a crear con esas características. Si yo mantengo un grosor mayor, igual fíjense, se va creando con esas características. ¿Ya? Entonces si lo dejo por capa y por capa, esto se refiere a que las configuraciones que yo le haga a estas hojas de trabajo se van a realizar también dentro de la capa. Veamos. Si en esta capa, por ejemplo, de polilínea u hoja que le estamos llamando, ¿no? Yo le configuro grosor de línea distinto. Aquí está. Le voy a dar 0.70. Ok. Y también le voy a asignar un color distinto que sea color verde. Ahí está.
Bien, entonces he configurado solamente la hoja de polilínea. Le he cambiado ciertas características. Lo cierro. ¿Y qué sucedió? Todo lo que había dibujado dentro de esa hoja que se llama polilínea se adoptó esas características. ¿Ya? O sea, cambió sus propiedades. ¿Y esto a qué se debe? A que a la hora de crear estos objetos, sus propiedades estaban definidas por la capa, ¿no? Entonces, todas las configuraciones que se hagan en la capa se van a hacer al dibujo que lo contiene. Bien, creo que hasta ahí avancé bastante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los cuadros de fondo, como les había comentado, al no poder seleccionarse, tampoco se pueden tomar como referencia. Pero podemos observar sus parámetros en esta parte inferior. Fíjense que en esta parte de aquí abajo tenemos que se llama rejilla de dibujo. Yo lo puedo apagar. Fíjense, se quita el color que está celestito y lo puedo encender, ¿no? A la vez. Pero ¿qué beneficio me da el poder ver estos cuadritos? Si yo le doy un clic derecho y le doy parámetros de rejilla, se me abre una ventana con los parámetros para este tipo de dibujo. Y puedo observar que estos cuadritos están con 10 metros en el eje X, que sería la parte horizontal, y 10 metros en el eje Y, que sería la parte vertical, ¿no? Como podemos observar, esos serían los intervalos de cada cuadrito. ¿Podemos modificarlo? Claro que sí, podemos darle 50, ¿no? 50 y automáticamente abajo se va a cambiar 50. Porque aquí tenemos activado distancia igual X en Y. Veamos si ahora lo podemos modificar, ¿no? 50 y 60. Ahí está, ¿no? 50 y 60. Si le damos a aceptar, pongámoslo más chico. 15 y 30, ¿no? Para que se note. Aceptar. Veamos qué pasa. A ver. Resolución activada. Ahí está. Y aquí. En el intervalo de la rejilla, igual le vamos a dar 15. Intervalo en Y, 30, ¿no? Igual ahí. Y las líneas principales cada 15. Aceptar. Ahora sí. Fíjense que las rejillas han cambiado de forma. Ahora son de manera rectangular. Bien. Gracias, Sebastián. Ya la leí su pregunta. Bueno, ahora, ¿cómo nos beneficia? Pues simplemente no lo podemos seleccionar, ¿no? Hay otra parte aquí que se llama forzar cursor, ¿ya? A la rejilla. ¿Esto para qué me sirve? Fíjense, a la hora de crear yo líneas, ¿qué es lo que pasó? Miren, hace que mi cursor se vaya automáticamente a esos puntos geométricos, ¿no? Cada vértice de los cuadritos lo está forzando. Fíjense, aquí lo voy a desactivar ese ahí y me voy al cursor. Miren, cuando desactivo este de acá, este es más que todo para forzar ese cursor a los vértices de los cuadritos del fondo, ¿no? Fíjense, creo una línea y ahorita está apagado, ¿no? Entonces no me hace seleccionar, no me lo forza, no hace nada. Cuando lo mantengo encendido, entonces me lleva a esos puntos geométricos, ¿no? Muchas veces está apagado la rejilla, pero también se mueve de esa manera, ¿no? Es porque está activado el que forzar el cursor a la rejilla, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Que dicen, profe, mire, no puedo trabajar, que no se mueve, que se mueve así, muy lejos, no sé. Entonces, es por este caso, ¿no? Ustedes tienen que venir aquí y apagar este que hace que el cursor se vaya a esos puntos geométricos.
Si no les aparece en la parte inferior, vamos a observar que se encuentran en estas tres líneas que dice personalización. Miren, le doy un clic a personalización y puedo buscar en esta parte superior, dice rejilla, ¿no? Y hay otro que es el modo forzar cursor, ¿no? Y este es el que vemos abajo. Fíjense cómo aparece y desaparece, ¿no? Igual la rejilla aparece y desaparece la herramienta. Es para eso, ¿no? Luego tenemos la entrada dinámica. Fíjense, la entrada dinámica. La entrada dinámica es la que me permite crear dibujos insertando distancias, ángulos o puntos geométricos en cuestión de las coordenadas. Fíjense, cuando yo empiezo a crear una línea, vemos que aparecen dos cuadritos, ¿no? Uno que es la coordenada en el eje X y otro, el siguiente, que es la coordenada en el eje Y. Eso indistintamente podemos iniciar desde donde sea, ¿no? Le damos un clic aquí si quiero y empiezo a dibujar mi línea. Y la línea me pide como dato, si se dan cuenta, distancia, que está en azul actualmente, una distancia, y luego me pide el ángulo, ¿no? Ahí está, distancia y ángulo. Eso aparece solo cuando está activado esta pequeña herramienta aquí que se llama entrada dinámica. Si yo apago esta entrada dinámica, bueno, pues es ahí al ojo, ¿no? No me pide ni distancia, no me pide ni ángulo, entonces ahí es un poco más difícil elaborar los dibujos. Muy bien. Entonces, eso sería la importancia de la entrada dinámica. Aprovechando, ¿no?, que hablamos de la rejilla. Bien, la otra pregunta era acerca de las capas, ¿no? Ya, las capas, por ejemplo, si bien ya tenemos aquí, por ejemplo, dos capas creadas que eran líneas y polilíneas, ambas las podemos observar actualmente aquí en paralelo, ¿no? No necesariamente hay que apagar una para encender la otra. Y también podemos editarla en cualquier momento, ¿no? Podemos editar los grosores y también podemos editar los colores. Ahí está. Y si los objetos fueron creados, ahí está, en sus propiedades lo dejaron por capa, pues ahí está, ¿no? Todo lo que haya dentro de esos dibujos se van a editar por capa. Entonces, ¿cuándo es beneficioso trabajar con capas? Como comentó el compañero, esa era su pregunta, y la compañera dijo acerca del poder crear circuitos, pues, por ejemplo, podríamos crear una capa que se llame cable 8, ¿no? De 8 milímetros. Ahí está. Y la asignamos, ¿no? O sea que ya vamos a trabajar dentro de esa capita de cable 8. Y empezamos a hacer todas nuestras instalaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, creamos, vamos a hacer aquí a grandes rasgos. Hacemos una matriz, supongamos que esos sean foquitos. Y de esos foquitos tenemos que hacer el bosquejo de las instalaciones, ¿no? Y va a venir de esta manera y luego se va a venir por acá y así, ¿no? Todo lo que sea instalación. Ahí está. Entonces, tendría que crear una capa que se llame focos, ¿no? Y todos estos redonditos, mientras lo mantenga seleccionado, yo lo voy a llevar a la capa que dice focos. Ahí está, ¿no? Entonces, como si lo hubiera alzado y lo hubiera puesto en la hoja de foco. Y estas líneas de acá, fíjense, si yo las selecciono, me aparece que está en la capa de cables. Entonces, todos los cables van a ser de color verde, le digo yo, verde lechuga le voy a poner. Y lo puedo editar, ¿no? En cualquier momento, si quiero cambiar de color a esos cables, pues le puedo cambiar aquí directamente en la capa. Ahí está, cable 8. Ah, perdón, esto acá hay que descomponerlo.
está. Ahora sí lo vamos a llevar a focus. Bien. Listo, entonces la capa de foco está con los círculos y la capa de cable está color verde, ¿no? Cable 8. Entonces cuando quiera desaparecer esos cables, pues apago la capa, ¿no? Que lo contiene. Ahí está. Si quiero apagar los focos, también apago los foquitos y ya no veo nada. Ya. Entonces, en todo momento, la verdad que para mí es importante trabajar con capa, ¿no? Dice mucho del diseñador y a la hora de entregar el trabajo, pues es mucho más fácil el poder explicarlo, ¿no? El poder generar los planitos. Muy bien. Entonces, eso sería lo básico, ya lo más agrandado posible, la explicación en cuestión de lo que vemos dentro de nuestra pantalla de inicio. Ahora vamos a pasar a hacer ya la práctica, ¿no? Vamos a apagar, perdón, voy a borrar todo esto que hemos hecho y vamos a empezar desde cero. Ya, como hemos creado ciertas capas, igual voy a borrar todo lo que esté dentro de esas capas y me voy a ir a la capa de líneas. Ahí está. Antes de hacer mi dibujo, veo las configuraciones ya en sus propiedades y dejo que todo quede por capa, ya, porque quiero editar todo y que todo se quede por la capa. Bien, ¿qué más voy a hacer? Selecciono la capa, líneas, ya está ahí, o sea que voy a dibujar dentro de esa hojita que se llama línea. ¿Qué más debo observar? En esta parte inferior está el forzar cursores de referencia. Esto se refiere a que me puede seleccionar, perdón, me puede mostrar ciertos puntos geométricos del dibujo. Por ejemplo, los puntos finales, los puntos medios, en cuestión de línea o círculo, como vemos acá, los cuadrantes de un círculo, intersección de líneas. Entonces, puntos geométricos, el programa me ayuda a poder seleccionarlo mejor. Ya, por ahora vamos a seleccionarlo todo y lo vamos a dejar encendido. Este otro de acá es para mostrar los grosores de las líneas en el dibujo. Entonces lo vamos a mantener encendido. Apagamos este de acá, todavía no lo vamos a ocupar. Ya es para mostrar las escalas del objeto. Lo mantenemos apagado. Y empezamos. Primero que nada utilizamos línea. Ahí está. Dentro de la capa línea. Y vamos a iniciar con un punto. En cualquier parte podemos quizás colocar una coordenada, como observamos ahí. Puede ser 0, 0 o le damos un clic en cualquier lugar. Clic. Ahí está. Ahora me pide el poder, como vemos acá, insertar una longitud. Entonces voy a crear una línea con una longitud de 10 metros. Entonces, ¿cómo hago para cambiar el poder insertar datos a que cambie a poder insertar el ángulo? Si ven en su teclado, hay una flechita, perdón, dos flechitas que se cruzan, o se llama también tabulador. Ya, búsquenlo en su teclado, hay dos flechitas que se cruzan o tabulador, ¿no? Está arriba del mayúscula. Cuando apretamos tabulador, cambia, ¿no? Fíjense, para poder insertar el ángulo de las líneas. Ahí está. Lo voy a crear a 45 grados, ¿no? Le doy 45 y enter. Ahí está. Entonces hemos creado, le voy a dar escape, una línea de 10 metros y de ángulo 45 grados. Ahí está. Nuevamente seleccionamos la herramienta, pinchamos en cualquier punto, vamos a pinchar en el mismo lugar, clic, y insertamos la longitud, ahora va a ser 20,
presiono tabulador, las dos flechitas que se cruzan, y le voy a insertar un ángulo, ¿no? Le vamos a dar 70 grados. Enter. Ahí está. Entonces ya tenemos dos líneas, ¿no? Separaditas una con otra. ¿Cuál es la característica principal de una línea? Ya, la línea puede iniciar con una cota diferente y terminar con otra cota diferente. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos sus propiedades de las líneas, podemos observar que tiene un inicio geométrico con coordenadas X, Y y Z, ¿no? Z viene siendo la elevación en el inicio. Y en el final también tiene otras coordenadas X, Y y otra Z, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que en planta, como lo vemos actualmente, este puede tener una elevación de 200 y esta puede tener una elevación de 0, ¿no? Cuando veamos eso en el 3D, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que la línea es una herramienta bastante útil en los dibujos de 3 dimensiones. Pero esa es la característica que lo define, ¿no? El que puede trabajar con dos alturas distintas, tanto en el inicio como en el final. Para los que les guste anotar, pueden anotar eso también, ¿ya? Su característica principal. Bien, cerramos. Listo. Generalmente las líneas en el AutoCAD 2D se ocupan para buscar referencias. Como les dije, fíjense, aquí aparece un cuadrito medio verde, ¿no? Y me indica que es un punto final. Eso se refiere a esto de acá, no a los parámetros. Fíjense, un cuadrito significa que es un punto final. Ahora un triángulo dice que es el centro, ¿no? Entonces yo voy a buscar ese triángulo por acá, por esta línea. Ahí está, miren. Me aparece el triángulo, quiere decir que eso es un punto medio, la mitad de esa línea. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora fíjense, si yo agarro y extiendo un poco, me aparece como una escuadra, ¿no? Y me dice que ese punto es perpendicular a esta línea. Ahí está, es una línea perpendicular a ambas, ¿no? Ahí está. Entonces me muestra la perpendicular, ¿no? Aquí a esta línea, que va a intersecta con esta otra línea. Entonces ya tenemos un poquito más de idea acerca de este de acá, ¿no? Que son los puntos de referencia. Otra vez buscamos un centro y podemos encontrar quizás el otro centro de acá. Ahí está, miren, otro centro, ¿no? Ya tenemos ese otro centro. Le damos escape y buscamos algo más. A ver. Muy bien. ¿Qué más podemos ver acá en cuestión del cursor? Vemos que si yo trazo una línea cualquiera y quiero buscar la intersección de ese punto, pues se marca, ¿no? Miren, ahí está. Intersección, ¿no? Entonces, por más que yo le dé aquí a un ladito, si se dan cuenta estoy a un ladito, no estoy en el punto, ya lo marca, ¿no? Entonces, si le doy un clic, ya directamente me agarra a ese mismo punto. Es muy distinto, ya. Es muy distinto cuando yo tengo esto apagado y me voy a se ve feo eso. Ya. Es muy distinto que yo lo tenga apagado y quiera seleccionar ese punto geométrico. Fíjense, no aparece nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces prácticamente se ve pues no es preciso, ¿no? El querer asignarlo ya sin el cursor de referencia. Ya, entonces no se hagan los que yo puedo, ¿no? Yo le tanteo, ¿no? Por ahí yo lo hago, eso es fácil. A ver, al ojo. Sino que nos hacemos ayudar con este acá, ¿no? Que es el cursor de parámetro de referencia. Lo mantenemos encendido.
Bien, eso sería en cuestión de líneas. Pero ¿qué podemos crear con líneas? Pues podemos crear todo, ¿no? Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a crear algo pequeño. Bien, primero que nada vamos a crear un cuadradito, ¿ya? Para poder crear un cuadradito totalmente vertical, introducimos la longitud. La primera va a ser 1,50, 1,50 m. Y el ángulo, cambio con tabulador, va a ser 90 grados. Enter. Ahí está. Tiene 1,50 m por 90 grados. Bien, a este lado de acá le voy a dar 70 centímetros. Punto 70. Tabulador 0 grados. Enter. Ahí lo tenemos, ¿no? Estoy creando mi rectángulo. Por esta parte de acá le vamos a dar 1,50, tabulador 90 grados, enter. Y para poder cerrar apretamos C, la tecla C y enter, ¿no? Entonces vuelve al inicio donde empezamos a hacer el dibujo. Ahí está. Como vemos, esto de acá se seleccionan una por una, ¿no? Están separadas una de otra. Para poder seleccionarlas, podríamos seleccionar con un clic izquierdo. Fíjense, presiono clic y lo suelto. Y voy moviendo mi cursor hasta que tope con las líneas. Fíjense. Por más que yo tope, fíjense, una puntita de la otra línea ya la está seleccionando. Ahí está. Igual por este lado de acá, si quiero selecciono desde aquí esas dos puntitas y ya selecciona todo el objeto. Eso es cuando lo hacemos de derecha hacia izquierda. Pero si lo hacemos de izquierda hacia derecha, fíjense, voy a tocar esas dos puntitas, no la selecciona, ¿no? Toco todo eso en medio, para acá, no selecciona, ¿no? Tengo que envolver la selección, fíjense, está envolviendo esa línea y está envolviendo todo y recién selecciona. Ahí está. Si envuelvo solo eso, pues sola esa línea. Si envuelvo toda esta, sola esa línea. Y así, ¿no? Se hace esta selección de izquierda hacia derecha. Tengo que envolverlo todo para que se pueda seleccionar. Ahí está, ¿no? Es separada la selección. Pero si lo hago de derecha a izquierda, por más que toque un pedacito, ya selecciona, ¿no? Bien, esa es la diferencia para poder seleccionar de izquierda hacia derecha o de derecha hacia izquierda. Bueno, estábamos con nuestro ejercicio. Tenemos 1,50 por 0,70. Podemos crearle, por ejemplo, de este mismo, una copia. Pero la copia va a estar separada hacia allá, ¿no? A medio metro. O a 80 centímetros. Punto 80. La longitud y un ángulo de inclinación de 45 grados. Ahí está. Hemos creado una línea. Y ahora vamos a seleccionar todo esto de acá. Ahí está, lo he seleccionado de izquierda a derecha. Y le voy a dar copiar. Fíjense, ya voy a utilizar una herramienta de modificación que se va a llamar copiar. Selecciono la herramienta y luego busco un punto característico del cual hacer la copia. En este caso va a ser este punto. Y luego desde ese punto voy a pegar hasta el final de la otra línea, ¿no? Ahí lo tenemos. Tic. A eso se le llama el punto de base, ¿no? Fíjense, siempre que yo ocupo una herramienta de modificación, me pide objeto primeramente, enter, y luego un punto de base. Puede ser desde aquí arriba, fíjense ahí. Puede ser desde el medio, quizás, no sé. Tendríamos que buscar su centro, o desde este centro
y lo podemos llevar ahí, ¿no? Entonces tenemos que buscar un punto que realmente nos pueda servir, ¿no? En este caso a mí me sirve este puntito inferior y lo llevo a ese punto. Le doy Enter. Bien. Ahora, de este punto a este punto, puedo unir ya las líneas, ¿no? Fíjense. Me muestra que es un punto final y lo puedo unir con este de atrás, ¿no? Igual aquí me muestra el punto final y lo puedo unir allí, ¿no? Entonces he creado un pequeño rectángulo, ¿no? Ya que tiene forma de volumen. Muy bien, esto de acá también lo podríamos pintar, ¿no? A ver, intentemos. Le vamos a dar ese B, que sería el acceso directo para poder sombrear. Para línea, pues apretamos L, ¿no? L, Enter, y ya está la línea. Ya, entonces ya vemos dos comandos directos. L para línea, ahí lo vemos. Tac, y empezamos a crear línea, ¿no? Ya, y sombreado es SB. Enter. Bien, entonces con un sólido vamos a sombrear de otro color aquí. Un color bajito. Esta parte de atrás, miren. Si se dan cuenta, está sombreando todo el contorno cuando está completamente cerrado. Ahora aquí hay otro contornito. Ahí está. Verde, ya sombreé el fondo. Este lateral lo voy a sombrear otra vez. SB, Enter. Y voy a cambiarle un color celestito. Ahí está. Fíjense, ya sombreé dos partecitas, ¿no? Y la parte inferior también lo voy a sombrear. SB. Y este colorcito más clarito. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya hemos pintado nuestra pequeña cajita. Y eso lo creamos con líneas. Como esto de acá podemos crear quizás todos los objetos que se nos ocurran, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear el marco de una puerta. A ver, veamos cómo se hace eso. En la vista en planta, los marcos de la puerta van acomodados al grosor del muro. Si se trabaja con muros de ladrillo 6 huecos, el ancho del muro es de 12 centímetros, revocado. Y si trabajamos con ladrillo adobito, el ancho del revoque va a ser 15 centímetros, completo, ¿no? Todo. El muro terminado con revoque, 15 centímetros. Vamos a trabajar para uno de ladrillo 6 huecos. Para no estar colocando distancia, ángulo, vamos a encender la función que es modo ortogonal. Fíjense, de la parte de aquí abajo tenemos el modo ortogonal. Si no lo vemos ahí, pues lo buscamos, ¿no? Buscamos, está aquí, modo ortogonal, que sería este de acá. Cuando lo mantenemos encendido, ahora seleccionamos la herramienta. Solamente, miren mi cursor por donde está por otro lado. Solo me crea líneas horizontales o verticales. Eso me hubiera ayudado bastante, ¿no? Acá para no crear ángulo, distancia, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a crear ese pequeño marco de la puerta y le vamos a dar la altura. Primero la altura va a ser 12 centímetros. Por la derecha va a ser 5 centímetros, que sería el grosor del marquito, ¿no? 5 centímetros, y eso que es mucho, exagerando. Ahí está, punto 05, Enter. Hacia abajo lo mismo, punto 12. Y para aquí que apretamos, ¿quién me puede responder? C. Bien, exactamente. C y Enter. Listo. Ahí tenemos, esto sería un marco de la puerta en planta. Pero hay que hacerle el corte, ¿no? Porque el marco no es simplemente así cuadradito, sino que tiene una pequeña aberturita aquí, ¿no? Vamos a hacerle el corte de 3 centímetros. Entonces vamos a crear
con la herramienta de línea también, ¿no? Para poder afirmar bien nuestro conocimiento en línea. De punto 03, ahí está, enter, igual para acá, punto 03, enter, hacia abajo, punto 03 centímetros, y hacia este lado, punto 03 centímetros. Ahí está. Selecciono todo eso allí y le voy a dar desplazar. Aquí está, desplazar, ¿no? Entonces también podemos apretar la tecla D y es para desplazar. Selecciono un punto de base, como les dije, un punto característico que me ayude a poder hacer mejor mi dibujo. Desde este puntito de acá lo voy a desplazar. Fíjense que me sigue limitando el modo ortogonal, ¿no? Me lo sigue limitando. Entonces lo que voy a hacer es quitar un ratito el modo ortogonal y le voy a dar en este puntito de acá, ¿no? Bien. Esta parte de acá la tengo que recortar. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo y me voy a ir a las herramientas de modificación. En esta flechita le digo recortar y selecciono todo lo que quiero cortar, pues no, fíjense aquí, ya voy a ir recortando todo. Seguramente ya terminó de recortar y le doy suprimir o borrar aquí, ¿no? Borrar o suprimir del teclado. Ahí está. Entonces ya tenemos esa pequeña abertura. ¿Esto para qué me sirve? Pues es para que la puerta al cerrarse venga y cierre hasta ahí, ¿no? Para eso nomás me sirve. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Con línea podemos crear la puerta. Fíjense, activamos nuevamente el modo ortogonal. La puerta va a tener un ancho de 3 centímetros y hacia arriba va a tener un ancho de 80 centímetros. Ya, ese sería el largo de una puerta, ¿no? Para este lado 0,3 y hacia abajo le vamos a dar C, ¿no? Cerrar. Ahí lo tenemos. Entonces cuando la puertita esta se tenga que cerrar, va a encachuflar ahí directo, ¿no? En el marco. Bueno, pues no simplemente se ve así, ¿no? Tenemos que crear otra línea más. Desde este puntito de acá hacia este fondo de acá también va a ser 80 centímetros. Punto 80. Ahí está. Bien, creo que esto hay que darle un poquito más de altura. Creo que hay que darle 83. 84, 85, 86 centímetros. Ya vamos a ver por qué. Ahora, esto de acá, si se dan cuenta, están separados unos con otros. Entonces tenemos que seleccionarlo todo, ¿no? Ahí está. Es una parte y aquí está la otra parte. Entonces ya está seleccionado. Le voy a decir que se cree un mismo dibujo, pero como un espejo, ¿no? Eso sería este de acá. Simetría. Como es un espejo, se selecciona y se busca un punto intermedio. Ahí está, ¿no? Va a ser ese punto central y automáticamente se va a crear al otro lado el otro objeto. Me pregunta si quiero que el objeto se borre o se mantenga. Entonces le digo que no se borre, ¿no? Y ahora sí. Ahí tenemos nuestro espejito, ¿no? La línea sigue midiendo 80 centímetros. Y aquí tenemos ya la otra parte del marco. Supuestamente, esta puertita de acá, al girarla tendría que cerrar, ¿no? Hagamos la prueba, ¿no? Le vamos a dar girar. Seleccionamos primero y luego le damos girar y le damos un punto de base. En este caso va a ser este punto. A ver, veamos. Quitemos el modo ortogonal.
Veamos si cierra. Nada, ¿no? No cierra la puerta, miren. Hemos puesto mal el marco. No, simplemente hay que estirar un poco nuestra puertita. No va a ser de 80, va a ser de 86 centímetros. Porque aquí hay 3 centímetros y en esta parte hay 3 centímetros. Y aquí hasta aquí hay 80, ¿no? Entonces eso lo vamos a corregir. Borramos esto y vemos. Seleccionamos una esquina, le damos tabulador y le damos 0.86. Ahí está. 86. Ahí está, ya creció. Ahora seleccionamos, le damos en esa esquinita, tabulador, .86. Ahí está. Ya creamos, ya están las dos líneas más altitas y cerramos esa. Ahora bien, girar. Veamos si cierra, pues no. Ahora sí debería cerrar, ¿no? Si no, ahí está, ¿no? Miren. Cabalito cierra la puerta ya. Ahí está. Muy bien. Ahora, siempre que se crea un marco de una puerta, se debe de representar el giro con un círculo. Entonces, vamos a crear el giro. Le vamos a dar centro y radio. Y desde este punto, o desde este punto lo hacemos. Desde este punto vamos a crear un radio hasta este punto de acá. Ahí está. No, está muy feo. Vamos a tomarlo desde acá arriba. Desde aquí arriba. Desde aquí abajito. Desde aquí abajito hasta aquí. Está muy largo el radio, ¿no? A ver, desde aquí hasta aquí. Creo que ahí va a ser. Esto tiene 86. Y aquí tiene 86. Y de aquí acá va a tener 80. Aquí lo vamos a hacer. Ahora sí, miren. Desde allá arribita va a ser el radio. Ahora sí llega cabalito, ¿no? Entonces, este sería el que representa el giro de la puerta. Y bueno, pues no tiene que estar todo el círculo, no hay que borrar esta parte de acá. Entonces, nuevamente utilizamos la herramienta de recortar. La que vemos aquí, recortar. Esa herramienta lo que hace es encontrar puntos de intersección, como aquí por ejemplo. Ya, toma esos puntos de intersección, igual en la parte superior, por ejemplo aquí, y hace una división a partir de esos puntos. Veamos, seleccionamos esta y con otro clic seleccionamos esta aquí. Tenemos esos dos puntos característicos donde se corta el círculo. Luego le damos la herramienta de recortar. ¿Y qué es lo que sucede? Al acercarme al círculo por este lado, se va a borrar toda esa parte hasta el punto característico que yo le asigné. Si me vengo por este otro lado, se va a borrar toda esa parte hasta el punto característico asignado. En este caso tengo que borrar este de acá. Enter y ya está. Si quito un poco el que se muestren los grosores, vamos a observar que nuestra puerta o nuestro marco ha quedado de esa manera, ¿no? Este serían los marquitos y este sería el sentido del giro. Bien, muchas veces cuando iniciamos el dibujo aparece de esta manera, ¿no? Con escalas bastante grandes, ¿no? Entonces, a la hora de yo insertar una medida, por ejemplo, 1, ¿dónde estamos? Ahí está, a ver, voy a asignarme por acá nomás. Ahí está.
por ejemplo aquí, ¿no? Aparece así. Tenemos que observar el cuadrito azul. Mire qué distancia recién se hace ver. 35.943. Y si yo a eso le doy 20, enter y escape, no se va a ver nada, ¿no? O sea, no se va a ver nada en la pantalla. Si se perdió así nuestro dibujo, lo que tenemos que hacer es darle Z, que significa zoom, y E, que significa extensión. Esto me sirve para que todo lo que tenga dibujado aquí en mi espacio de trabajo aparezca en la pantalla. Enter. Ahí está, ¿no? Aparece directamente en la pantalla. Si esta línea estuviera por este lado de acá, fíjense, lo voy a mover a propósito, y ya desapareció todo, ¿no? Y le doy Z, enter, E, enter. ¿Qué es lo que pasa? Comparte, ¿no? Desde este pequeño dibujo hasta la última línea, todo aparece en mi pantalla. Lo voy a alejar un poquito más. Ahí está. Otra vez. Zoom, enter, enter. Miren, compartió nuevamente, ¿no? Desde esta punta de acá hasta esta otra punta de acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Fíjense. Ya. Eso sería en cuestiones de la escala, ¿no? Cuando no aparece el dibujo en la pantalla. Porque después uno está dibujando en escala 1 en 1, como vemos acá, ¿no? El dibujo se hace en 1 en 1. La cuestión de los layouts, que serían las presentaciones, aquí recién se configuran las escalas para poder imprimir. Lo vamos a ver también, ¿no? Pero aquí en el dibujo no se compliquen, no trabajamos en escala. 1 a 1, como si estuviéramos trabajando en escala real, ¿no? 1 a 1 directamente. Nada de 1 en 1000, que 1 en 200, nada. Eso en la presentación, aquí se configura. Bien, eso sería en cuestión, por si se desaparece el dibujo, ¿ya? Si le pusimos este poquito chiquitingo, peor, pues no, si estamos así lejos y le pusimos 0.0 y algo, no se va a notar para nada. Pero si queremos verlo, Z enter, E enter y aparece en la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces como se fijaron, ¿no? Aquí podemos encender o apagar los grosores de línea para poder observar mejor nuestro dibujo, cómo está lleno, ¿no? Ahora, si no nos gusta que tengan grosores, como les dije, nos venimos a propiedades de capa y cambiamos esa configuración, ¿no? Y lo dejamos así por defecto, que se quede delgadito nomás, ¿no? Y cerramos, ¿no? Nada más, entonces ya va a quedar delgadito, por más que esté encendido. Ahora vamos a ver la parte de polilínea. Aquí está, línea, tenemos. Ahora nos volvemos a la página de polilínea y vamos a utilizar esa herramienta. La polilínea, pues simplemente es un conjunto de líneas unidas, ¿no? Que se diferencia de las líneas, ya que al crear una polilínea completa, abierta o cerrada, esta al seleccionarse, se seleccionan todas automáticamente. No solo eso, en sus propiedades podemos observar que tiene una sola elevación para todo, ¿no? O sea, como dijimos de la línea, esta puede tener una elevación al inicio y una al final, pero la polilínea tiene una elevación para todo. No puede manejarse con 2 o 3 elevaciones, simplemente es una elevación para todo. Muy bien, esa sería la diferencia de una con la otra, aparte de la selección. Lo mismo que la selección, si no la encerramos toda, pues no se va a seleccionar. Tenemos que envolverla toda para seleccionar de izquierda a derecha. Y de derecha a izquierda, pues al tocar una puntita nomás ya se puede seleccionar. Le toco mucho el tema de selección porque nos puede ayudar bastante, ¿no? Más adelante, cuando tengamos hartos dibujos en la pantalla, la selección de esta forma es bastante útil.
Bien, entonces, ¿qué podríamos crear con las polilíneas? Pues podemos hacer lo mismo que esto, ¿no? Simplemente todo va a estar completamente unido. Esto acá, ¿no? Si lo hacemos por encimita, ahí miren, clip, clip, damos clip y C para cerrar, lo mismo. Miren, le damos desplazar y lo voy a poner a un ladito. Hemos creado lo mismo, solo que ahora está completamente unido, ¿no? Si le doy propiedades, pues tiene propiedades de polilínea, ya no de línea. Ahora me preguntarán, profe, pero ¿y esto no lo podemos unir? Podemos hacerlo, ¿no? Seleccionamos todo y nos venimos a la herramienta de modificación y buscamos una que se llama juntar, que sería esa allí, ¿no? Le damos un clic izquierdo luego de haber seleccionado y veamos que se juntó. Se juntaron estas dos, se juntaron esas dos, se juntaron todas las de abajo y por aquí no se juntó ninguna, ¿no? A ver, si seleccionamos solo estas tres, juntar, ahora sí se juntaron, ¿no? Si queremos juntar esta con esta, venimos aquí, le damos juntar, no se juntó, ¿no? Sigamos, 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 a ver si le doy esta con esta, ¿será que se junta? Nada, ¿no? ¿Por qué no se junta? Pues simplemente para juntarse tiene que completar tiene que tener coherencia y tener una secuencia, ¿no? Si viene por acá, pues tendría que venir esta línea y esta línea para poder juntarse. A ver, lo voy a descomponer. Selecciono esto, eso y eso. Ahora sí le voy a dar juntar. Y fíjense, se juntó completamente, ¿no? No puede juntarse con esta acá. ¿Por qué? Porque no tiene una secuencia, ¿no? No está, y aparte que ya se cerró, ¿no? La figura. Así que por esa parte no se pueden juntar objetos de esa manera, ¿no? Bien. Eso no quiere decir que no podamos crear una polilínea completa, ¿no? Por encima de todo eso, ¿no? Chan, por aquí, por aquí, por aquí. Así como lo vemos, ¿no? Chan, 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 chan. Y por último por acá, ¿no? Pero pues no está bien, pues, ¿no? Fíjense, hemos hecho la figura con una polilínea, pero hay altísimas líneas por detrás, pues, ¿no? Hemos montado ida y vuelta por todas partes, ¿no? Pero ya. Entonces sí se puede hacer, ¿no? Eso es a lo que quería llegar. Sí podemos hacerlo como una polilínea completa. Bien, las características, nuevamente revisamos, es polilínea y tiene una misma altura. Bien, podemos hacer lo mismo que acá. Lo mismo. Bien, hagamos un ejercicio pequeño. Vamos a crear una línea horizontal de 1,20 y hacia arriba 1. Aquí va a ser 1,20 y hacia abajo C. Ahí está. Fíjense, esto está unido completamente y le vamos a dar la herramienta que se llama desfase. Pues desfase simplemente me sirve para poder crear figuras paralelas, ¿no? Ya sea internas o externas. Presiono desfase y me pregunta ¿qué distancia vamos a desfasar? Yo le voy a decir 5 centímetros. Enter. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Me pregunta, ¿no? Fíjense. Precise punto en lado de desplazamiento, dice aquí abajo. Va a ser hacia adentro, ¿no? Le doy un clic y ahí está. Ya tenemos un pequeño cuadradito. Luego de eso utilizamos una misma polilínea para encontrar el centro. Ahí está el centro. Y buscamos hasta el otro centro. Ese centro lo vamos a desfasar también 5 centímetros.
0.05, enter, hacia la parte izquierda. Ahí lo tenemos. Ahora seleccionamos el marco de afuera y utilizamos la herramienta de alargar. Es como un límite, ¿no? Casi como recortar, pero al revés. Seleccionamos el límite y luego le damos alargar. Y luego seleccionamos qué línea queremos alargar. En este caso sería esa punta y esa punta. Ahí está. Y ahora seleccionamos esas dos líneas y le damos recortar, ¿no? Y cortamos esta partecita aquí. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y ahora esto de acá le vamos a crear unas 3 lineecitas, ¿no? Sin medida le vamos a poner, es más que todo para detalle, ¿no? Tac. Ahí hay una línea, aquí hay otra línea y por aquí otra línea, ¿no? Sin medida lo vamos a hacer. Ahí está, paralela. Le damos copiar y copiamos esas mismas líneas en esta parte de acá. Y ahora lo vamos a pintar, pues nos gusta pintar, ¿no? Sombrear y lo pintamos de unos colores que sean degradados, ¿no? O sea, va a tener dos colorcitos. Uno va a ser medio azulito y el otro va a ser medio amarillo, ¿no? Más bajito que ese color. Ahí está. Enter. Otra vez sombrear. Nuevamente le digo degradado y aquí le doy enter, ¿no? Puedo seleccionar otro tipo de sombreado, ¿no? Ahí está. Igual este lo puedo modificar, ¿no? Al seleccionar cambio el degradado. Nuevamente le digo pintar o sombrear SB y ahora le voy a decir que sea un color café, pero no lo pillo acá, ¿no? Entonces le voy a dar en más colores. En más colores busco un color cafecito. Ahí está. Y lo voy a pintar aquí. Enter, ¿no? Otra vez voy a sombrear y lo voy a pintar aquí. Pero no se nota, ¿no? Hay que hacer un color más clarito que ese café. Ahí. Ahí más o menos, ¿no? Como para que se note. Bien, y ya creamos una pequeña ventanita, ¿no? Una ventanita de 1,20 por 1 metro, ¿no? Puede ser una ventana de cocina. Bien pintadita, bien sombreadita. Y una puerta en planta, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Bien, fíjense, para guardar el archivo le vamos a dar aquí guardar como y le voy a decir que se guarde en equipo AutoCAD grupo 9 y este es su grupo de ustedes, ¿no? Clase 1. Guardar. Listo, ya cambió el nombre, se llama clase 1 y tiene que estar dibujadito estos archivitos de acá, ¿no? Con la herramienta que le corresponde yo voy a revisar si tiene polilínea, si tiene líneas, si es sombreado o no. Nada más, ¿no? Sencillo el primer ejercicio. La siguiente clase vamos a avanzar las otras herramientas, vamos a crear otras figuras un poquito más complicadas y vamos a empezar un poco con la parte del proyecto. Bien, ¿alguna duda? Bien, espero que les haya gustado esta primera clase. Ya directamente nos veríamos el día jueves para continuar con las demás herramientas y empezar el proyecto. Que tengan buenas noches y hasta el día jueves.